No te rindas y verás tus sueños hechos realidad en Dios. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio devocional No te rindas. Como todos los días vamos a hacer esa oración de siempre, esa oración que nos conecta con nuestro Señor Jesucristo. La oración es hablar con Dios y es lo que vamos a hacer. Así que ahí donde tú estás, vamos a decir: Señor, gracias una vez más, tu hermoso día que nos has presentado hoy, lo disfrutamos, te lo dedicamos, te damos las gracias por él y pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar con nuestro pastor Zain Tolentino. Pastor, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. No te rindas. Excelente, gracias a Dios. Hablando de Jonás, pastor, yo creo que usted es mejor que yo para empezar esto. Claro que sí, no hay problema. Bueno, y esta es una historia que de verdad es buena hablarla en estos tiempos y más con el tema de respondiendo a tu llamado, ya que vivimos ahora mismo tiempos difíciles y estamos atravesando ciertas pruebas y hay muchas personas que se sienten ahora cohibidas de acudir al llamado de Dios. Ellos a veces entienden que tal vez por las cosas que han vivido o lo que han atravesado, no es posible llevar a cabo el llamado. Pero yo le llamo a los procesos que hoy vivimos las escuelas de Dios, porque ahí es donde Dios nos enseña y donde Dios nos capacita para llevar a cabo ese llamado que Él nos ha hecho. Pero Jonás, como todo hombre que sabe lo que quiere, que es lo que nos pasa ahora, que creemos que sabemos lo que queremos, él decidió irse a otro lado. ¿Qué fue lo que pasó, pastor? Bueno, Jonás, después de recibir el mandato de Dios y que Dios le dice, tienes que ir a Nínive y tienes que ir a predicar, tienes que ir a dar la palabra, el mensaje que yo te envío, él pues al parecer sintió que él no estaba capacitado para llevar esa palabra, o tal vez tuvo miedo, tal vez tuvo vergüenza de llevar aquel mensaje a aquel lugar. Y él toma la decisión de partir a otro lado y se monta en una barca y dice, bueno, yo no voy a cumplir este propósito porque yo no puedo. Cuando van de camino, entonces viene la tempestad, viene la prueba. Sucede que siempre que nosotros nos desviamos del propósito de Dios, eso nos va a traer consecuencias. ¿Vienen las pruebas? Claro que sí, porque si Dios nos ha llamado, nos ha diseñado y nos ha plantado en un lugar, déjeme decirle, usted que me escucha, que es por un plan y por un propósito. Dios no juega al azar, Dios tiene plan y propósito, y donde usted está hoy es porque Dios ha establecido que ese es el lugar preciso para que su llamado se cumpla. Pastor, pero yo me pregunto, ¿y pensaría Jonás que verdaderamente estaba engañando al Señor? Que se estaba escondiendo del Señor, porque yo creo que fue un poco como muy atrevido de parte de Jonás pensar que si él se iba para otro lado, el Señor no lo iba a estar mirando, no lo iba a estar observando. Entonces, ¿qué pretendía este caballero? Bueno, el salmista en el Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si voy al cielo, allí tú estás, y si del Seol hago mi estrado, allí estás tú. O sea, el salmista le está diciendo a Dios, donde quiera que yo esté, ahí tú estás en medio del momento. O sea, que no importara dónde Jonás llegara o dónde se metiera, allí el propósito de Dios le iba a alcanzar. Claro que sí, por eso cuando Jonás decide irse a Tarsis, que fue donde se fue, que él está muy orondo, tomando su decisión, que ya compró su ticket, que se fue, que está en la barca, pasó lo que pasó, que es lo que le vamos a explicar a nuestra gente que nos está mirando, porque digan para acá, ¿y qué pasó? Porque, desobedeció, ¿y cuál fue la consecuencia? Se fue a Tarsis, a la ciudad de Tarsis, porque él entendía que ese pueblo era demasiado malo para él ir a predicar la palabra de Dios. Que el Señor se lo dijo, mira, claro que sí. Ve y dile a esa gente, ve y háblale, porque en pocas palabras, se están portando malísimo, cada vez está peor, así que ve y resuelve esa situación. Y parece ser que nuestro querido Jonás no se sentía en la capacidad para hacerlo. Y pudiera estar pasándonos eso, pastor. Claro que sí. Pudiera haber personas ahí que estén mirando este devocional en este día y se identifique con esto del llamado, sí, porque
sentimos esa cosquilla, a veces esa cosquillita de que el Señor nos está mandando a hacer algo. El Señor te puede estar mandando a hacer algo o a dejar algo que estás haciendo y que a Dios no le agrada, que tú sabes que a Dios no le agrada, pero que tú entiendes que sí, que lo va a hacer porque habrá tiempo ya o para arrepentirse o habrá tiempo para encontrar otra cosa mejor y así poder sustituir ese trabajo o lo que tú estás haciendo. Pero es el momento de meditar nosotros en ese llamado. Si tú sientes que el Señor te está llamando en este momento, es tiempo de que recapacites y que entiendas que por algo el Señor lo está haciendo, porque como usted decía en principio, Pastor Saín, Dios no tiene coincidencia, en Dios no hay coincidencia. Si estás ahí mirándonos, por un propósito será. Así es. Y si ese llamado que tú has sentido es de parte del Señor, el que manda, el que llama, Él mismo respalda. Así que solo deposítate en las manos de Él y pídele a Él que sea que tome el control de tu vida y que así te lleve al lugar perfecto en donde el Señor te está llamando. Amén. Cuando Jonás viene y aborda aquella barca, comienzan a navegar y pues el mar se embraveció y comenzó una grande tormenta. Y dice la palabra que Jonás estaba durmiendo, estaba tranquilo en la parte de abajo del barco. Y de momento aquella gente que estaba con Jonás comenzó a clamar a sus dioses, dice la palabra. Parece que había de distintas religiones o de distintas creencias. Y de momento Jonás va el jefe y le dice, muchacho, pero levántate, dormilón. Porque ya todo el mundo habló, él no ha podido hablar porque no estaba ahí. Todo el mundo él estaba muy desentendido, ahí. Sí. En pocas palabras, todo el mundo ha clamado. Vamos a ver si eres tú que tienes la solución a este problema que tenemos. Y cuando Jonás se levanta, dice la palabra que ellos echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Jonás. A mí me gustó algo que le dijo el jefe, levántate, dormilón. ¿Qué tú hacías ahí? Levántate, que pudiera estar diciendo el Señor en este momento, dormilón, levántate de ahí, dormilona, ¿qué es lo que haces ahí, echada? Y entonces... Así es. Muchas veces por eso nuestros llamados están retrasados, porque nos acomodamos o nos conformamos con lo que hasta el momento estamos viviendo. Sí. Y Dios nos está mirando y está diciendo, levántate porque yo quiero entregarte más. Levántate, no te detengas. Por eso que también la palabra dice, no seas escasa, extiende el sitio de tu tienda. Porque Dios nos ha llamado a cosas grandes. Dios no nos ha llamado a estar estancados en el mismo lugar. Así fue como Jonás tuvo que levantarse de aquel lugar y cuando echaron suerte, pues salió a relucir de que el problema era Jonás. Hay veces que nosotros estamos en lugares y decimos, pero tal vez yo no he obedecido a lo que Dios me ha llamado y tal vez yo no tenga una tormenta, pero comenzamos a analizar y a darnos cuenta de que las cosas no nos están saliendo como deberían salir, las cosas comienzan a cambiar y esa es la señal de que estamos caminando en el camino equivocado. Dice que los marineros sentían miedo y que de tanto hablar, ven acá, ¿qué pasó? Yo me imagino que ahí todo el mundo se retrató. Sí. Todo el mundo dijo lo que pasaba, cómo se llamaba, a qué Dios pertenecía, porque como usted dijo, Pastor Saín, había muchos dioses, pero hay algo que me llama la atención. Ellos tenían muchos dioses, pero parece ser que el propósito del Señor ahí era que ellos pudieran reconocer al Dios verdadero. Porque cada uno habló de sus dioses y no pasó nada. Exacto. No me van a decir que era porque todos eran obedientes y porque todos tenían una vida saludable espiritualmente hablando, pastor. Sí. Yo creo que no. Lo que pasa es que había un Dios, o sea, ellos creían incluso, aún teniendo otros dioses, pero ellos sabían que había algo mayor. Así es. Entonces, por eso, cuando fueron a buscar a Jonás, que le dijeron, oye, levántate de ahí, dormilón, mira a ver qué fue lo que pasó. Tú me vas a decir ahora a mí qué fue lo que pasó, quién tú eres, de dónde tú vienes, a qué ciudad perteneces y a qué Dios tú le sirves. Así es. Hay muchas señales, están pasando muchas cosas en los últimos tiempos y nosotros sabemos que hay algo, una enseñanza que el Señor nos quiere hacer con todo esto. Pero de repente resulta que estamos dormidos, que estamos ahí en la barca, en la parte baja, que no nos damos por enterado lo que está pasando. Así es. Y que estas cosas están pasando, porque es que la humanidad ha cambiado mucho, la humanidad está...
pero tú, ¿qué estás haciendo? Es culpa de la humanidad, pero tú eres parte de la humanidad, yo soy parte de la humanidad. A cada uno nos da Dios una responsabilidad particular para nosotros entonces hacer lo que Dios sí quiere que haga, porque es verdad que la humanidad está así, pero ¿qué estamos haciendo para cambiar ese destino, para que ese llamado correcto sea una realidad de nuestras vidas, pastor? Así es. Por difícil o fuerte que sea nuestra prueba, estamos en el lugar correcto, porque por medio de nuestra prueba y de los problemas que pasemos, es como Dios hará ver a muchos que están a nuestro alrededor quién es el poderoso. Podríamos decir que también estamos acarreando con cosas que nos están haciendo peso a nuestro llamado. ¿Cuáles pueden ser esas cosas, pastor? A veces malas actitudes, a ¿Sí? veces malas costumbres que traemos de nuestra vida pasada. Hay ciertas costumbres que traemos de nuestro pasado que nos vienen haciendo peso a nuestro llamado y que nos impiden entonces llegar a la tierra prometida que Dios ya nos ha dicho. Y a veces llegamos, pero ya llegamos viejos, cansados, abatidos, pastor. El propósito de Dios no es eso, porque Dios es un Dios de amor, un Dios que te hace este llamado a esta hora de la mañana, diciéndote, oye, yo te estoy llamando. Venid a mí cansados, trabajados, abatidos, como se sientan. Vengan a mí así. No importa, yo me encargo de los demás. Porque Así también es. pasa eso, pastor. Sí. A veces queremos resolver nuestros problemas para entonces llegar a los pies del Señor. Pero ¿y qué cosa tan terrible? Cuando Dios te está diciendo que vengas así cansado, cargado, que venga al Señor, porque el Señor sabe por qué te está llamando. Así Él te va a mismo es. limpiar, te va a liberar de todas esas cargas. Podemos estar una persona sin Cristo y otro con Cristo en el mismo problema, y aquel que tiene a Cristo lo lleva más suave. ¿Por Sí, qué? claro. Porque tenemos fe. Abogados tenemos para con Dios, dice la palabra. Así es. Tal vez el otro tenga dinero, tal vez tenga seguridad, pero yo tengo un seguro que se llama Cristo. Amén. Y que Él me dijo, Él dice en su palabra que en el mundo tendremos aflicciones, pero que no me preocupe porque ya Él venció al mundo. Y si yo estoy con Él, yo tengo la seguridad de que la victoria está en mis manos. Y ese es el abogado que te presentamos en esta mañana. Pudiera ser ese el llamado que Dios te está haciendo, Así de es. que puedas conocer ese abogado del que estamos hablando, ese que mandó a Jonás a Nínive, ese que hizo que el mar se embraveciera, ese que hizo que la barca flaqueara. Es verdad que estaban preocupados y es verdad Sí. que estaban temerosos, pero cuando ellos recibieron esta respuesta de Jonás, dice que se preocuparon, Sí. temieron en gran manera. Así es. Solo con decir que que era el Dios, servía a Dios Así es. de los cielos, el que hizo los cielos, que hizo el mar, que hizo la tierra, solo eso fue suficiente para ellos temer en gran manera, dice la Así palabra es. de Dios. Dice la palabra que lo echaron al mar y que ya Dios tenía preparado un gran pez para Jonás, donde ahí él entró y el pez se lo comió, en pocas palabras, y duró 3 días y 3 noches. Esos son los lugares donde Dios nos prepara. Hay desiertos que Dios nos entra. Pudiéramos traducirlo a una situación de salud, Exacto, ¿verdad? A una claro. situación económica o que alguna situación que estemos pasando con nuestros hijos. Así es. Pero ojo, tenemos el que hizo los cielos y la la tierra, aquel que no nos deja solo, Así es. aquel que estará ahí, que nos mandará ese pez gigante para que nosotros de repente pudiéramos cruzar el mar sin darnos cuenta. Así es. Porque ¿qué pensaba Jonás que iba a ser el pez su barca por excelencia? Así es. ¿Qué pensaba Jonás cuando decidió cambiar de ruta e irse a Tarsis pensando que Dios no lo veía? ¿Qué pensaba él que ese trayecto tan lejos iba a ser a través de un pez? Pero lo que nos llama más la atención es dónde fue a parar Jonás. Entonces, Pastor Saín dice que oró Jonás. Así es. Era hora. Llegó el momento. Llegó el momento, porque eso nos puede pasar, ¿oíste? Claro. Que pasan situaciones
peleamos, batallamos, a veces hasta culpamos a Dios. Así es. Pero ¿qué de la oración? No tomamos ese espacio para orar. Pero me encantó la oración que hizo Jonás. Así es. Primero por el lugar desde donde lo hizo. Tanto tiempo que tuvo ese señor en la tierra, haciendo y deshaciendo, y ahora está orando desde el vientre del pez. Ay, vamos a orar desde ahí, desde donde estés, desde ese vientre oscuro que te espera, desde ese momento difícil por el que estás pasando, por esa situación que ya no puedes más. Oremos desde ahí, porque dice la palabra de Dios que Él escucha tu oración de donde estés. Así es. Así lo dice el Señor. Y la oración que hizo Jonás fue bellísima, porque Claro él que sí. dice que él clamó a Jehová y que Jehová lo escuchó. E incluso me fascina que él dice, desde el seno del Seol, o sea, desde el infierno clamé. Desde ahí O sea, abajo. desde lo más profundo que pude tocar, allí clamé y me escuchaste. O sea, que no importa lo fuerte y lo difícil que sea tu situación, puedes clamar y Dios te va a escuchar. Desde aquel momento tan difícil que él estaba atravesando, él clamó, oró, se arrepintió de la mala decisión que él había tomado. Entonces ahí Dios lo levantó y le dio la victoria. Pudo haber pensado, pastor Jonás, que no era merecedor de orar al Señor por lo que estaba atravesando. Claro que sí. En ocasiones nosotros nos sentimos que no merecemos el favor de Dios. Pero Dios es misericordioso. Dice la palabra que Él es grande en misericordia y aún por más infiel que le seamos, Él permanece fiel. Yo creo que ese es el principio de creer. Así es. Cuando tú entiendes que no eres merecedor, merecedora de lo que Dios puede hacer contigo, estás reconociendo que hay algo que a Dios no le agrada. Y ese es el primer paso. Dios no necesita que tú te pongas, que tú te prepares, que te pongas ropas limpias, que tú limpie tu nombre, que ahora no lo puedo hacer. Ay, porque si me ven que yo estoy visitando una iglesia, sabiendo todo lo que yo he hecho, ahí sí es verdad que van a hablar. Dios no necesita eso. Cansado, cargado, dice el Señor, que vaya a sus pies. Y es por eso este espacio devocional, para que entiendas que hay tiempo, para que entiendas que para Dios no hay nada imposible, que tus problemas no son tan grandes como para que Dios no pueda solucionarlo. Así que para ya terminarle la historia a nuestra gente que nos está ahí mirando, ¿en qué concluyó esta historia, pastor? Bueno, después de que Jonás oró y clamó al Señor, dice la palabra que él le dijo, Señor, yo pagaré lo que prometí. Inmediatamente él dice esto, dice la palabra que Jehová Dios dio orden al pez y el pez lo vomitó en tierra. Y de momento Dios le dice, levántate Jonás y ve y habla a Nínive. Y cuando Jonás entra en Nínive, y dice la palabra que eran 3 días de camino, allí él oró, allí él habló, allí él dio la palabra. Y aquellos que las escucharon hicieron caso. Aquellos que escucharon las palabras creyeron. Y dice que él fue tan fuerte la palabra que llegó hasta los oídos de aquel rey. Y el rey dijo, no, todo el mundo aquí tiene que ayunar. Todo el mundo tiene aquí que arrepentirse de los pecados que había cometido. O sea que él aún desechó el llamado, pero recapacitó y tomó de nuevo el lineamiento. Y ahí vino Dios y cumplió el milagro. Se tardó más el proceso, así es, pero llegó. O sea que hay tiempo. Claro que sí. A ellos que nos escuchan en este momento, es la palabra. Todavía hay tiempo de aceptar, de responder al llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, ese es el llamado que queremos hacerle. ¿Y podemos hacer esa oración, pastor? Claro que sí. Bueno, usted que está ahí, que nos escuchas, ore conmigo y diga gracias, Señor, gracias, Padre, por esta palabra que ha estado a mi ser. Señor, en esta hora yo te pido que me perdones, amén, que perdones mis pecados, que perdones, Señor, por yo haberme apartado de tu llamado. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Encamíname, acompáñame, Señor, para yo ver el cumplimiento del llamado que tú has hecho a mi vida. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Tú no necesitas más llamado al que el Señor te está haciendo en esta mañana. Aquí yo estoy, Señor. Úsame conforme a tu propósito. Por favor,
No espere como Jonás que te tenga que meter en el vientre del pez. Así es. Ve a sus pies, pídele en oración qué quiere el Señor contigo. De algo estamos seguros, tanto el pastor como yo. Así es. Y es que el Señor te está haciendo este llamado para que tú llegues a los pies de Él y para que no te pierdas. Todos los días a las 6 de la mañana estaremos en este devocional, tu espacio devocional. No te rindas por nada, no te rindas porque alguien puede decirte no te rindas de la victoria, tú tendrás la victoria. No temas a nada, mira, no te rindas mi hermano, no te rindas, levanta tus manos al Señor. No te rindas y verás tus sueños hechos realidad en Dios. Todas las mañanas al comenzar el día te traemos un mensaje de aliento y esperanza. No te rindas. No te rindas, no te rindas. No te rindas. No te rindas. Acompáñanos a seguir proclamando un mensaje de fe. No te rindas. Llega con Ami Taveras y Johan Paulino de lunes a viernes a las 6 de la mañana y una retransmisión a las 8 de la noche. Por Mi TV, Canal 64 de Claro, Éxito Visión 44, Telecable Dominicano, Canal 8.